Deuteronomio capítulo 27, versículos del 1 al 3. Sígueme con tu mirada. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Amén. Toma tu lugar. Aleluya. Mire cómo es Dios hermoso. En toda esta trayectoria, desde Éxodo hasta Deuteronomio, siempre se recalca, se afirma que hay una tierra que fluye leche y miel. El pueblo por mucho tiempo, por 40 años desde que salió de Egipto, escuchó que había una tierra prometida, amén, la tierra que fluye leche y miel, y pensaron ellos que eso nunca se iba a notar, nunca ellos lo iban a palpar, a entrar, y muchos de ellos se desesperaron, se desalentaron, se desconvirtieron, renunciaron, se olvidaron, amén, de lo que Dios había dicho, amén. Y muchas veces nos pasa así, nos desesperamos y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho que va a hacer, o lo que Dios tiene para nosotros, amén. Les decía yo en una ocasión, precisamente para ser exacto en el discipulado, de que muchas veces hay situaciones en las cuales tenemos que entender cuál realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas, amén. Muchas veces tenemos que analizar, estar reflexivos, decirle al Espíritu Santo: tú que lo escudriñas todo en mi vida. Muchas veces llegan los castigos a nuestras vidas debido a que hay maldad en nosotros, nos hemos desviado, y el Señor dice en su palabra que a que Él recibe como hijo al que ama, lo disciplina. Si Dios ha visto, si tú eres un hijo de Dios, ha visto una mala conducta en ti, entonces Dios te tiene que disciplinar, te tiene que castigar. Mal padre sería que te portes mal, y encima que te portes mal no te dice nada, amén. Ahora, si tú estás pasando por una prueba, estás pasando por momentos difíciles, dile al Espíritu Santo: Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélame si lo que estoy pasando se debe a que realmente, porque muchas veces nosotros podemos considerar y decir: pues yo no estoy mal, yo considero que todo está bien. Pero ¿quién mejor que el Espíritu Santo de Dios, que va a examinar todo de nosotros y nos va a decir: mira, no te has dado cuenta, en esto tú estás fallando, tienes que corregirte, y quiero que me agrades esto y todo lo que tengamos que hacer, amén. Ahora, en otras ocasiones en las cuales nosotros, el Espíritu Santo va a revelar y decir: todo está bien. Entonces, ¿qué está pasando, Señor? Simplemente tienes que luchar por tu bendición. Simplemente es una prueba porque estás a punto de conquistar tu tierra prometida. Ninguna tierra prometida muchas veces va a ser fácil de conquistar, va a ser fácil de obtener. Pero en ese transcurso de obtener la tierra prometida o pisar la tierra prometida, van a pasar muchas cosas. O nos desalentamos o nos afirmamos más. Yo no sé cómo tú estás tomando los desiertos que puedes estar pasando en la vida. O te estás desalentando, estás decayendo tu fe, estás dejando de creer en Dios, o simplemente estás entendiendo que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Él te está armando, Él te está preparando, amén, para meterte a tu tierra prometida, amén. Ya el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, y Dios le ha dado muchas recomendaciones, amén. Entre las muchas que Dios le da al pueblo, le dice: mira, no quiero que te comportes como los demás, no puedes ser igual que los demás, amén. No le copies a los demás. Los demás
esas naciones que están a tu alrededor no pueden estar habitando junto a ti. No le copies, porque tú tienes tus propias leyes, tú tienes tus propias normas. Haz esto, aquello. E incluso en su vida personal Dios se mete y le dice: no quiero que te mezcles con ninguna otra persona de otra nación. No, solamente entre ustedes, porque si tú te mezclas con otra persona que no cree en mí, te va a hacer creer en otros dioses, te va a hacer creer en otras cosas que no sea yo, y me vas a abandonar. Amén. Dios cuida a sus hijos. Dios no quiere que el amor que sentimos por Él se termine o nosotros terminemos ese amor. Dios siempre va a buscar esa parte de tenernos tan cerca. Como buen padre, siempre un buen padre, ¿qué hace? Busca tener, ¿qué cosa? Cerca a sus hijos. Como la gallina. ¿Qué hace la gallina? Busca su pollito, y cuando va caminando y ve que como que le falta uno, se para, busca, y es que el pollito que hizo se quedó mero atrás, lo espera y se alinea y sigue caminando. Amén. Si el animal por instinto lo hace, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestro Dios, que tenemos esa inteligencia y ese raciocinio? Amén. Dios prepara al pueblo para entrar, ¿qué cosa? A la tierra prometida. Amén. Por eso en estos versículos dice el 1: ordenó Moisés con los ancianos, es decir, con los líderes del pueblo. Cuando habla el término anciano, no lo pensemos de que hay así un anciano y un viejillo, sino eran líderes que representaban a grupos dentro de la nación de Israel. Amén. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel, que ordenó al pueblo diciendo: guardaré, ¿qué cosa? Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Dios quiere que nos esforcemos en guardar, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos. No los mandamientos, todos sus mandamientos. Cuando tú y yo guardamos todos los mandamientos, entonces nos puede ir muy bien. Amén. Y el versículo número 2 nos dice: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantará, ¿qué cosa? Piedras de qué tamaño? Grandes. Amén. Y las revocarás ¿con qué? Con cal. Aquí algo curioso, en otra ocasión no se lo había dicho de esa manera. Sí le ha dicho: cuando te levantes, háblale a tu hijo de la palabra, con palabra de parte mía, en las paredes, al salir, háblale de mi palabra, en el camino, habla de mi palabra, al acostarte, habla de mi palabra, al comer, habla de mi palabra. Que siempre sea esa instrucción hacia los hijos, que vayan creciendo en la palabra de nuestro Dios. Amén. Y aquí hay algo importante en lo cual Dios quiere hacer para todo el pueblo. Le dice: cuando pases el Jordán, porque el Jordán separaba a la entrada a la tierra prometida, dice, vas a buscar unas piedras grandes. Amén. Como especies de espectaculares, pero en forma de piedra grande. Y lo que vas a hacer, dice, la vas a calear, le vas a revocar, la vas a pintar con cal. En otras palabras, la piedra iba a estar ¿de qué color? Blanca. Amén. Era una piedra blanca, iba a quedar así la piedra. Y le dice, no solamente la vas a tener ahí blanca, sino vas a escribir ¿qué cosa? En esas piedras, mi palabra. Ahí vas a ver, para que cuando el pueblo entre y el pueblo se tope con esas grandes piedras, ¿con qué se va a topar? Con la palabra. Amén. Le va a recordar la palabra. Busquemos nosotros ocasiones para recordar siempre la palabra de nuestro Dios. Amén. Esa palabra que nos alienta, que muchas veces nos podemos sentir flojos, achicopalados, desanimados, pero cuando la palabra está presente en nuestra casa, amén, cuando la palabra está presente en los lugares, esa palabra, ¿qué cosa? Nos vuelve a dar, ¿qué cosa? Vida, aliento, motivación. Amén. Nos hace creer, nos hace vivir nuevamente y salir adelante. Y Dios le dice al pueblo: vas a buscar piedras grandes, la vas a calear y ahí vas a escribir mi palabra, para que cualquiera que entre, cuando ustedes estén entrando, se acuerden de mi palabra. Que cuando ustedes tengan que salir y volver a entrar, ustedes verán qué cosa, mi palabra. Lo que yo quiero de ustedes, amén, es siempre, nos enseña siempre tener la palabra presente en nuestras vidas. Amén. Y si por ahí se van de la ciudad y al regresar, ¿ustedes con qué se van a topar?
con la palabra, amén. Que cualquiera que entre a esta ciudad o a esta tierra se va a topar con la palabra y se va a llevar la palabra en su vida, amén. Aleluya. Versículo 3 para terminar, dice: y escribirás en ellas, dice, todas las palabras que están, ¿qué cosa? De esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, amén. Vas a ver la tierra, pero para tener y cuidar de esa tierra, de esas bendiciones, en otras palabras, tienes que tener presente mi palabra, amén. Porque estarás en un lugar esplendoroso, pero si la palabra no está haciéndose presente en tu vida, aquello que donde estés no lo vas a aprovechar, no lo notarás, no lo sentirás, se va a ir. Pero cuando tú tienes mi palabra en tu vida, aún en donde yo te meta, va a ser esplendoroso, va a ser lo grandioso, va a ser algo tremendo, amén. Porque esa palabra va a llevar en conjunto. Habrá palabra presente, pero mi vida con una palabra de parte de Dios hará todo en conjunto, amén. Podemos escuchar un buen mensaje, podemos escuchar una buena palabra, pero si yo como persona no estoy llevando a cabo la palabra, en vano la calidad de la palabra, en vano todo lo que se esté haciendo, amén, porque yo no lo estaré